este webinar de construcción en el que vamos a hablar sobre climatización eficiente. Me gustaría pediros a todos que me pongáis en el chat, un segundo que lo voy a habilitar, que me pongáis en el chat si se ve todo y se escucha bien, por favor. Creo que ahora ya podéis hacerlo. Bueno, mientras se va uniendo el resto de gente y vamos recibiendo respuestas y se escucha bien, vale, gracias, se escucha. Os voy a contar un poco la dinámica de este webinar, va a ser como el resto que hemos venido haciendo. Vamos a tener a 3 ponentes con nosotros para hablar sobre climatización eficiente, sobre soluciones innovadoras. La idea es que empecemos pues, con la primera ponencia y después de cada ponencia hagamos una ronda de preguntas y respuestas. Tenéis un apartado que pone preguntas y respuestas donde podéis dejarlas. Os agradecería, por favor, que usáramos ese apartado en lugar del chat, porque así nosotros tenemos más fácil acceso a esas preguntas para no dejarnos ninguna sin responder. Y al final de las presentaciones, como en este caso tenemos 3, va a ser algo más cortito que el resto que hemos hecho. Vamos a intentar hacer una mesa redonda. En caso de que haya alguna pregunta que queráis hacer al final de la presentación para los 3 ponentes, pues va a ser el momento de hacerlo. Y en caso de que tengáis alguna más, pues también podremos hacerla al final si no la hemos respondido antes por tema de tiempo. Como siempre, este webinar va a ser grabado, lo vamos a subir a YouTube y vais a tener las presentaciones de los distintos ponentes para que podáis echarles un vistazo. Vais a tener el contacto de los ponentes también para preguntarles en caso de que se os quede alguna duda que no resolváis. Y por ahora, pues me parece que eso es lo relevante. Vamos a empezar a presentar a los ponentes. Tenemos por aquí a Silvia Fernández, Project Manager de Energías Renovables en Eurofred. Tenemos también a Ignacio Sánchez, Rede Manager en Orcli. Y tenemos Buenos por aquí días. también a Alberto Anaya, ingeniero de caminos y director de desarrollo de negocio en La Terlite España. Buenos días. Gracias a los 3 por estar aquí y por uniros a este webinar. Así que me parece que podemos ir empezando y si te parece, Silvia, pues compartes pantalla y te dejo todo tuyo. Ok, pues bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Aquí lo veis, ya me decís si lo veis correctamente. Creo que sí, ¿no? Sí, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, pues como tú decías, Patricia, pues yo soy la Project Manager del Grupo Eurofrect, en mi caso en el norte de España, ¿vale? Llevo desde Galicia, Euskadi y Navarra y todas las provincias norte de Castilla y León para que veáis un poco también el tipo de proyectos al que estoy acostumbrada, ya que, bueno, es zona más de calefacción, no tanto de frío, de lo que sería climatización, pero bueno, en los últimos años sí que es cierto que incluso en residencial cada vez se pide más frío por tema de cambio climático y se ha notado mucho, ¿no? Especialmente en los últimos 5 años. Entonces, el objetivo un poco de la charla va a ser dejaros una idea de la situación en la que se encuentra el mercado de las bombas de calor, qué sistemas hay en el mercado, las problemáticas también que nos podemos encontrar, tanto a nivel fabricante como a nivel de instalación, un poco unido al cambio tecnológico que ha habido en los últimos tiempos debido a bueno, las normativas medioambientales, que ha hecho que muchas máquinas tradicionales, pues basadas en bomba de calor, pues digamos que ya dejen de fabricarse o se van a ir dejando de fabricar y aparecen otras tecnologías. Y bueno, y al final pues os daré así una idea de distintos tipos de proyecto en función de si es residencial, terciario o incluso industrial, qué tipo de sistemas tenemos y un poco obviamente apoyándome en el tipo de producto que nosotros manejemos en el grupo de Eurofred, ¿vale? Para los que a lo mejor no nos conozcáis, el Grupo Eurofred es una empresa catalana cuya sede está en Barcelona. Estamos presentes en 8 países, somos 12 empresas, un grupo con 12 empresas y nos conocen popularmente por ser el partner de Fujitsu en el sur de Europa. ¿Vale? Nosotros somos Fujitsu en el sur de Europa, es decir, somos como un fabricante en el mercado, pero seríamos como un gran importador, ¿no? Y luego tenemos la marca Daitsu, que es nuestra marca propia, bajo la cual pues aunamos soluciones basadas en bomba de calor, aire, agua fundamentalmente, que digamos que no tenemos con Fujitsu, que está un poco más enfocado en lo que sería la expansión directa, lo que entendemos por aire acondicionado popularmente, ¿vale? Que no hay circuito hidráulico.
Bueno, entonces, comienzo un poco hablándoos de una de las grandes problemáticas, sin entrar tampoco en mucho rollo técnico, que tiene ahora mismo el mercado de las bombas de calor, ¿vale? Un poco a nivel de fabricante. Esto es, y es muy importante indicar esto porque es algo que nos pregunta mucho desde instaladores, prescriptores, lo que sería una ingeniería, una arquitectura, de ciertos sistemas, bueno, que tienen un poco las horas contadas en cuanto a comercialización, lo cual no quiere decir que luego esos sistemas sean muy eficientes y que tengan su amortización garantizada y su mantenimiento garantizado. Entonces, a nivel europeo, hay una serie de calendarios en cuanto a normativas medioambientales, y una muy importante para nosotros es la normativa FGAS. La normativa FGAS, digamos que tiene un calendario en la cual pues, los refrigerantes con los que trabajan las bombas de calor irán eliminándose muchos de ellos a lo largo de los próximos años. Hasta 2050 hay un calendario en el cual digamos que la mayor parte de los refrigerantes comúnmente utilizados, que son los hidrofluorocarbonos, ¿vale? Pues se dejarán de utilizar. Se dejarán de utilizar por un tema medioambiental. Y quedarán bastante pocos de los que ahora mismo se utilizan, que serían los llamados refrigerantes naturales, cuyo potencial de calentamiento climático, que es un indicador, que es el que figura aquí en esta diapositiva, que se llama GWP, Global Warming Potential, o el PCA, bueno, en español, que lo que indica, cuanto más grande es este PCA, pues mayor potencial de calentamiento climático tiene ese refrigerante. Y cuanto menor PCA sería, digamos, un refrigerante más natural. El caso es que la problemática para los fabricantes en los últimos tiempos, que implica una gran inversión en I+D, para, obviamente, tener soluciones con estos refrigerantes naturales que puedan adecuarse a las necesidades del mercado y las necesidades de los distintos proyectos que nos encontramos, es que la mayor parte de estos refrigerantes que antes se utilizaban, pues se van a eliminar. Entonces esto, pues hombre, ha traído muchas dudas, muchas preguntas, especialmente a nivel de instalador, la propiedad, el cliente final, que duda a veces de utilizar pues, sistemas que en el fondo tienen un refrigerante que, bueno, en unos años pues no podremos comercializarlo. Entonces, nada, simplemente comentaros que este calendario hay que tener tranquilidad para verlo. ¿A qué me refiero? Que estos sistemas que ahora mismo que irán eliminándose por el refrigerante, ¿vale? Tienen garantizada su amortización. Son sistemas totalmente eficientes, cuyo mantenimiento está garantizado después de esta eliminación, digamos, como a nivel de comercialización. Es decir, yo no lo voy a poder comercializar, pero el sistema puede seguir trabajando sin ningún tipo de problema. Lo digo porque las grandes incertidumbres ahora mismo están los sistemas de expansión directa, ¿vale? Los sistemas que tienen tubería frigorífica de aire acondicionado. De hecho, aquí en esta tabla, que son nuevas instalaciones, es un calendario, ¿no? Bueno, un poco de eliminación de estos refrigerantes, sería de comercialización, de nuevas instalaciones. Y es diferente en función del tipo de bomba de calor al que nos referimos. Puede ser aire-aire, puede ser aire-agua, lo que entendemos por aerotermia, puede ser agua-agua, puede ser incluso bombas geotérmicas. Nosotros no tenemos bombas de geotermia, pero también es un tipo de bomba de calor que también está afectada igual por el tema de los refrigerantes. En función del sistema, del tipo de bomba de calor, el calendario es diferente. ¿Vale? Y uno de los calendarios más laxos, digamos más flexibles, va a ser el de los sistemas VRF, porque actualmente no hay ningún refrigerante que realmente cumpla las expectativas de la normativa FGAS, ¿vale? De cara a 2050, que permita pues, trabajar a estos sistemas pues, con refrigerantes naturales, entendidos como tal, en condiciones de seguridad. Entonces, hay que estar tranquilos con eso, y lo digo porque muchas veces nos preguntan sobre este tema, porque es precisamente donde probablemente se flexibilice bastante la eliminación de estos refrigerantes. De hecho, si veis al final de toda la tabla, no llega, hay una prohibición completa ni siquiera en 2035. Sí que hay refrigerantes que ahora se utilizan comúnmente que serán eliminados, pero hay otros sustitutivos que serán de transición y bueno, hay tiempo de sobra para esta situación, ¿vale? En agua es distinto porque es mucho más fácil pasar a los refrigerantes naturales por un tema de seguridad. ¿A qué me refiero? Esto lo voy a pasar.
Los refrigerantes naturales tienen una serie de condicionantes, digamos que, pues que traen así más problemáticas a la hora de la instalación o incluso de la inversión inicial. Por ejemplo, los que serían considerados refrigerantes naturales tienen un PCA menor de 5, ¿no? Y sería el dióxido de carbono, el amoníaco y luego lo que serían refrigerantes a base de hidrocarburos. Los hidrocarburos como tal son el propano, el isobutano y por lo tanto inflamables. Y ahí está la historia. Si nosotros lo tenemos en una bomba de calor, que es aire-agua, es decir, de la unidad exterior sale en agua, ese gas refrigerante está confinado en una unidad exterior, no tiene una problemática de seguridad tan grande, ¿no? Como si estuviéramos hablando de un sistema con longitudes de tubería frigorífica y con gas por el interior de un edificio, ¿no? Entonces, este tipo de bombas, como serían las de aire-agua, lo que entendemos por aerotermia, su transición a los refrigerantes naturales no tienen tanta problemática. Lo único sería la cantidad de gas que utilizas o que está dentro de esa unidad exterior, que, bueno, por normativa hay un máximo y, bueno, tienes que cumplir con una serie de condicionantes a la hora de instalar estas unidades exteriores, ¿vale? Y luego, en el caso del dióxido de carbono, que es el CO2, pues es el refrigerante natural por excelencia, no da problemas en cuanto a temas de seguridad, no es tóxico, es muy barato, etcétera. Simplemente, digamos que su lastre, aún ahora, aunque se ha mejorado mucho en los últimos tiempos, es, digamos que, la parte de la inversión inicial de las instalaciones. Estas bombas de calor suelen ser un poco más arriba en precio en cuanto a inversión inicial, pero también es cierto que son altamente eficientes, probablemente las más eficientes a alta temperatura, ¿vale? De hecho, se utilizan mucho para grandes demandas de agua caliente sanitaria, porque son capaces de llegar hasta 90 grados centígrados, es decir, algo que no pueden hacer otro tipo de máquinas, ¿no? Como por ejemplo las aerotermias de propano, que sí son de alta temperatura, pero no llegan a semejante impulsión y a esos rendimientos. Y luego el amoníaco, que el problema es que en confort no lo podemos utilizar porque obviamente es un refrigerante tóxico y si hubiera una fuga pues tendríamos un problema. Pero sí que es cierto que es el refrigerante por excelencia del mundo del frío industrial y ahí pues tiene menos problemas en cuanto al tema de la transición a refrigerantes naturales. Entonces, hago un repaso un poco para que veáis cómo está Eurofret en ese sentido. Por ejemplo, los sistemas de expansión directa, por eso pongo el gran interrogante, son un poco la gran incertidumbre, ¿no? A futuro, porque ahora mismo, fundamentalmente, los grandes sistemas VRF, sistemas de longitudes de tubería frigorífica pues importantes, típicos utilizados en hoteles para climatizar, etcétera, que siguen siendo los sistemas más eficientes en frío, es decir, si nosotros tenemos una instalación de clima en el sur de España, en Andalucía, en todo lo que es Levante, estamos hablando de zonas muy húmedas, con una necesidad de refrigeración mucho mayor a lo largo del año en cuanto a días que en el norte de España, por ejemplo. Entonces, pues si nosotros hacemos una especie de análisis, ¿no? de la eficiencia de estos sistemas a lo largo de un año, pues van a trabajar más en frío y probablemente sean muchísimo más eficientes que los sistemas de aire-agua, ¿vale? En el norte de España es al revés. Normalmente se utilizan más por tradición sistemas hidráulicos, es decir, tubería hidráulica y no tanto sistemas de expansión directa. Pero sí que es cierto que en muchos casos siguen siendo la solución más eficiente de cara a un consumidor final para refrigerar, por ejemplo, un edificio terciario, ¿vale? Ya sea un hotel, la hostelería, pues salas en las que hay mucha ocupación de personas que van a estar siempre en modo frío, salas de conciertos, por ejemplo. Para mí sigue siendo la solución más eficiente, ¿vale? Por encima de lo que serían las bombas de calor aire-agua. El único problema ahora, obviamente, a nivel de fabricante, insisto, es que estamos en un proceso de transición de refrigerantes. La mayor parte de los actores del mercado están haciendo una pequeña transición de un refrigerante que se utilizaba y se sigue utilizando, que no da problemas de seguridad, que es el R410A, es decir, es económico, es un sistema sencillo de instalar y que siga habiendo, va a seguir habiendo sistemas VRF con este refrigerante, simplemente que se irá haciendo la transición hasta el R32, que también es hidrofluorocarbono, es decir, que también tiene final y poca diferencia hay entre uno y otro. Pero bueno, es una transición hacia lo que vendrá, que, como os decía, es un poco la incertidumbre. Sí que es cierto que la Unión Europea, con la normativa de FEGAS, sí que está dejando muy claro que esto tiene
capacidad de ser flexible, porque si no va a haber tecnología, pues obviamente pues se tendrá que flexibilizar esta normativa y el calendario. Eso lo dejo claro porque ya se ven atisbos de que va a ser así. En cuanto a la aerotermia, aquí ya no hay tanto problema, el aire-agua, ya se está haciendo totalmente la transición a los refrigerantes naturales. De hecho, de todos los sistemas que veis aquí, que son sistemas del grupo Eurofred, bajo la marca Daitsu, pues hay una serie de máquinas que poquito a poco irán cambiando a lo que son los refrigerantes como los hidrocarburos, el propano. Las máquinas que veis de color negro son máquinas de propano, son monoblocks, salida en agua, y las otras, algunas de ellas ya van con R32. Y estas, nosotros, en nuestro objetivo de transición hacia las tecnologías pues, más sostenibles, las estamos eliminando ya progresivamente, que son máquinas que se pueden instalar, que van muy bien en baja y media temperatura, con una alta eficiencia. En alta temperatura no, porque no llegan a una temperatura como las de propano, es decir, son máquinas que no se podrían utilizar, por ejemplo, para un radiador de hierro, pero bueno, para suelo radiante, etcétera, son soluciones que se pueden seguir instalando sin ningún problema. Simplemente nosotros, pues poco a poco las estamos eliminando del catálogo. Luego, por ejemplo, los heat tank, el que llamamos heat tank, es una bomba de calor solo de ACS, que ya va con propano, esta va en el interior porque tiene una cantidad muy pequeñita de propano y no necesita ir en el exterior, ¿vale? Por normativa no tiene ningún problema, ningún riesgo. Y luego está la máquina de CO2, que nosotros tenemos una bastante especial, que es la HT, que da agua caliente sanitaria a muy alta temperatura y con unos rendimientos especialmente altos, ¿vale? En el mercado hay muy poquitas, de hecho nosotros competimos principalmente con un fabricante que, bueno, seguramente muchos de los presentes conocéis, y bueno, es una máquina muy interesante de cara a grandes demandas de agua caliente sanitaria, donde van a tener más rentabilidad. Yo siempre digo que a partir de 50 kilovatios una máquina de CO2 es muy rentable. Las pequeñas son las que pues, a lo mejor la inversión inicial es más compleja, pero bueno, es todo verlo, dependiendo de contra qué vaya o qué vamos a rehabilitar. Bueno, las de CO2, nosotros ahora mismo en estas máquinas tenemos de 18 kilovatios a 100 kilovatios, podemos poner varias en cascada, por lo tanto podemos alcanzar más potencia. Y además pues tiene bastantes opcionales, es una máquina muy a medida, ¿vale? Nuestra máquina que se caracteriza en lo positivo es que es una máquina a medida, por lo tanto probablemente para proyectos más singulares, en rehabilitaciones un poco más complejas, podemos atajarlos de una manera muchísimo más práctica y más rentable, a lo mejor que la competencia, que son máquinas más bueno, en economía de escala, ¿vale? Más de prototipo, ¿no? De hecho, podemos recuperar en frío hasta el 100% de potencia. Tenemos también la posibilidad de instalarlas en el interior prácticamente con presiones disponibles parecidas a lo que sería una máquina centrífuga. Es decir, esta máquina podría ir en el interior con una conducción, ¿vale? Con mayor presión disponible de los ventiladores y no tendría que ir fuera. Es decir, eso, y además el CO2 es totalmente seguro. Es decir, si hubiera una fuga, no hay ningún problema, ¿vale? Por normativa. Es uno de los puntos positivos que tiene el CO2, especialmente para rehabilitaciones, ¿vale? De grandes centralizaciones. Esta es una máquina, para que veáis, de 50 kilovatios que está instalada con otra al lado, son 100 kilovatios en total, que dan agua caliente sanitaria a una lavandería y a un hotel en Santiago de Compostela de 4 estrellas, ¿vale? Que sustituyeron a calderas de gasóleo. Es decir, que fue una inversión importante, pero bueno, la rentabilidad la empezaron a notar ya desde el minuto uno en el que se pusieron a funcionar, especialmente contra calderas de gasóleo, la diferencia es bastante importante. Y ahora, si muchos conocéis el sistema CAES, de certificados de ahorro energético, este tipo de máquinas es muy interesante para llevar a proyectos de este tipo, ¿vale? Bueno, estas serían las máquinas de propano, las paso rápido. Esta sería una máquina hasta entre 6 kilovatios y 17 kilovatios. Podría también ir en cascada, hasta 16 unidades. Tiene un control de cascadas, es decir, para centralizaciones, descentralizaciones, viviendas unifamiliares, grandes edificios, también se podría ver en colectivo. E incluso también para terciario. Estas máquinas están interesantes para demandas intermedias y pequeñas en el terciario, en hoteles, ¿vale? Para cumplir con Legionela. Vale, esta es la monoblock drive, ya son
digamos que la extensión en potencias más grandes de la máquina anterior en propano. En los últimos tiempos se ha ampliado la cantidad de propano que puedes tener confinada en una máquina, entonces han empezado a aparecer máquinas ya más grandes. Esta, por ejemplo, es una de 100 kilovatios que sacaremos en 2026, el próximo año, y hasta el momento tenemos 3 modelos de una que sería, bueno, de casi en clima medio 25 kilovatios, la otra sería de unos 40 kilovatios y la otra de unos 70 kilovatios, ¿vale? Hablo un poco porque esto varía en función de, obviamente, la temperatura exterior. ¿Qué más? Esto lo voy a pasar rápido, que quiero llegar aquí rápidamente. Esto sería, por ejemplo, un esquema de principio tipo de una instalación que da clima, calefacción y refrigeración y agua caliente sanitaria. Y ahí veis un esquema que va con 2 acumuladores en serie y un intercambiador de placas. Esto sería para cumplir con Legionela. ¿A qué me refiero? La única máquina que es capaz de cumplir con el Real Decreto contra la Legionela por sí sola, sin problemas, es la máquina de CO2. Por mucho que haya muchos actores en el mercado, dirían, bueno, es que las máquinas de propano pueden impulsar a 75 grados, 70 grados. Sí, pero el tema es que tienes que mantener en un acumulador más de 60 grados de forma uniforme y la máquina no va a ser capaz si no tomas una serie de precauciones en el esquema de principio. Este esquema que veis aquí es el que nosotros estamos utilizando normalmente con las máquinas de propano, ¿vale? Si alguno quisiera saber cómo funciona, pues estaré encantada de explicárselo luego si preguntas posteriormente. Vale, y nada, ejemplos prácticos de forma rápida. Por ejemplo, en el mundo residencial, dependiendo de dónde nos situemos, ¿vale? Es más habitual centralizaciones o descentralizaciones. Sí que es cierto que en promociones de vivienda en el sur de España es más habitual las descentralizaciones, que cada piso tenga su propio equipo. Pero en el norte normalmente utilizamos centralizaciones. Entonces aquí podemos utilizar, por ejemplo, para clima, esto sería un ejemplo de una vivienda, de un edificio de viviendas de 70, en concreto, que van con radiadores de aluminio, ubicada en La Coruña, en la que hay una demanda de 400 kilovatios y una demanda diaria de 5.300 litros. Aquí pues lo atajamos con unas chillers, unas bombas de calor que van para frío y calor, por un lado, y luego la otra, ACS, lo cumpliríamos el porcentaje de renovables, que es muy importante llegar a él, especialmente cuando son más de 5.000 litros, estamos teniendo en cuenta que tiene que cumplir el 70%, con una máquina de propano. ¿Vale? También podría ir una de CO2, pero en este caso es más rentable de propano y más económica. ¿Vale? También se podría ir con un sistema, lo que decía antes, otra opción, con una máquina de CO2 en lugar de la de propano. Sería más eficiente, pero un poquito más arriba la inversión. Y luego tendríamos la opción C, que serían multitarea, utilizar varias máquinas de propano que darían frío, calor y agua caliente sanitaria al mismo tiempo, ¿vale? Sería una completa centralización. En viviendas unifamiliares, pues podemos utilizar todos los equipos anteriores, pero ya más pequeños, descentralizando, ¿vale? Podemos optar por un sistema de expansión directa, de aire acondicionado con una bomba pequeñita de agua caliente sanitaria, y luego, pues, o si no, un equipo de multitarea. Vale, esto lo voy a pasar más rápido. Bueno, esta presentación la podría facilitar si alguien la quisiera. Y nada, te voy a terminar aquí con este hotel, y ya que ya creo que estoy en el límite del tiempo. Este hotel tiene 90 habitaciones, es un hotel de 4 estrellas, y la opción A sería, pues, por ejemplo, utilizar un sistema de expansión directa, un VRF para clima, o una solución con chillers, aire-agua, ¿vale? Con enfriadoras en calor y en frío. Y por otra parte, yo recomiendo, cuando hay mucha demanda de agua caliente sanitaria, especialmente en hoteles que están críticos, independizar el agua caliente sanitaria, no ir en multitarea. Para mí es mucho mejor independizarla. Y ahí entran las máquinas de CO2. En este caso son demandas muy grandes y las máquinas de CO2 van a dar un rendimiento muchísimo mejor que las de propano, ¿vale? Y además, cuanto más grande es la máquina, más económica, inversión inicial y más rentable, tanto en rehabilitaciones como en obra nueva. Este es un ejemplo esto es un esquema de principio curioso, porque hay muchos depósitos en serie, porque no cabían depósitos más grandes en la sala de calderas, y es del hotel que os enseñé antes en Santiago de Compostela, ¿vale? Que van 2 máquinas de 50 kilovatios. Bueno, esto lo voy a pasar y nada, os doy muchas las gracias por la atención, y ya os dejo a los siguientes ponentes con sus exposiciones. Muchísimas gracias, Silvia.
Por mi parte, pues tenemos por aquí un par de preguntas. Si te parece, te las hago. Si alguien tiene Sí, alguna pregunta más, por favor, recordaros que tenéis el apartado de preguntas y respuestas. sí. Tenemos la primera pregunta. ¿En qué proyectos, atendiendo a criterios de eficiencia energética, recomendaríais desde Eurofred ir con sistemas aire-aire, sistema aire-agua o multitarea en instalaciones centralizadas? Vale, es una pregunta muy, muy propia, ¿no? Como os comentaba, para mí es muy importante ver en qué sitio está el proyecto, ¿vale? Si esa instalación va a trabajar más en frío a lo largo del año o en calor, ¿vale? Para el tema de calefacción y refrigeración. Si tú no tienes, pues puedes colocar un sistema, no tienes ninguna vinculación pues, normativa pues, que te obligue a ir en aire-agua o en aire-aire, ¿vale? Yo, en el caso de situaciones en las que nos encontramos con más días de frío que de calor, iría por sistemas aire-aire, ¿vale? De aire acondicionado. Por eso os decía que en Valencia, en un Sevilla, en un Málaga, preferiría ir con sistemas aire-aire, ¿vale? Mientras se pueda ir y además es una instalación muy sencilla, es una instalación con tubería frigorífica y va a tener muchísimo mejor rendimiento en frío que un sistema de aerotermia. Y que conste que yo soy más pro, personalmente, filosóficamente, de los sistemas hidráulicos. Pero hay que ser realistas. En sitios más cálidos es mucho mejor el aire acondicionado, ¿vale? Porque deshumidifica también, zonas húmedas. En el norte de España, a lo mejor ahí sí que puede ser más interesante una enfriadora, ¿vale? Con ventiloconvectores, etcétera. Y luego, el tema de independizar o no el agua caliente sanitaria del frío y el calor y con sistemas multitarea en centralizaciones dependerá fundamentalmente de la demanda que tengamos de agua caliente sanitaria. Si es crítica, no es lo mismo un edificio residencial que un hotel. En un hotel es crítico. Si la demanda supera para mí los 4.000 litros, ¿vale? Diarios, yo ya pondría un sistema independizado de agua caliente sanitaria, porque estamos hablando de un hotel. ¿Vale? Yo creo que es más interesante que vaya independiente, por un tema de eficiencia energética. Si luego estamos hablando de un hotel más pequeñito, un hotel rural o en residencial, que no es tan crítico, ¿vale? Porque no todo el mundo se ducha al mismo tiempo, no es lo mismo un edificio, la cantidad de... no hay tanta simultaneidad, es diferente, ¿vale? Ahí sí que podría ser más interesante un sistema multitarea. Espero que le haya contestado. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Silvia. También preguntan por aquí cuáles son las problemáticas actuales de los llamados refrigerantes naturales. Las problemáticas fundamentalmente, os comenté, es que, por un lado, los hidrocarburos, al ser inflamables, pues ahora mismo están un poco limitados en cuanto a la cantidad de refrigerante que lleva la máquina, ¿vale? Y ahora mismo en Europa solamente pueden ser máquinas monoblocks. ¿Esto qué quiere decir? Tanto si es una máquina de artermia como también geotermia, aunque yo no tenga geotermia, pues también hay que comentarlo porque al final es una bomba de calor igual, o agua-agua, tienen un máximo, ¿vale? No pueden tienes como unos rangos de cantidad de refrigerante que pueden llevar esas máquinas. Ese refrigerante va confinado, ¿vale? En una unidad, no hay tubería frigorífica, ¿vale? Y normalmente las pegas y las problemáticas que puedas tener es por normativa dónde colocas esa unidad. Es decir, normalmente lo ideal es que vayan fuera, es decir, en el exterior por completo, con total ventilación, ¿vale? Cumpliendo con lo que entendemos del RESIF, ¿vale? Y en el caso de ir en el interior, tendría que ir con unas condiciones de ventilación muy importantes y te traería más problemas, ¿vale? La principal problemática de los refrigerantes naturales, de los hidrocarburos, es esto, que son inflamables. Y del CO2, lo que os decía, que de momento la tecnología que hay con CO2 es muy limitada y las máquinas que son con CO2, en general, su precio inicial es bastante más elevado que el resto de máquinas aire-agua o agua-agua. Entonces, digamos que de cara a pequeños proyectos, la rentabilidad pues no es tan mayor, especialmente en rehabilitaciones y en obra nueva, obviamente. ¿Vale? Eso Genial, pues sería. muchas gracias. Estaban viendo por aquí tu contacto, bueno, lo puedes facilitar por el chat, de todas formas lo facilitaremos Sí, nosotros, preguntaban pues por sí, algún proyecto, sí, así que nada, facilitaremos el contacto, de todas formas pues eso, si lo pones por el chat, pues genial. sí. Os voy a Por pasar el email, ¿vale? Para que eso lo es. tengáis.
Por ahora no tenemos más preguntas. De todas formas, si alguien tiene alguna pregunta para Silvia a lo largo del webinar, dejarla y la haremos al final del resto de ponencias. Y igualmente, pues como vais a tener su contacto, pues podréis preguntarle a ella después. Y si os parece, pues vamos a pasar a la siguiente ponencia, que viene de la mano de Ignacio Sánchez, el Rey de Manager en Orcli. Ignacio, si estás por aquí. A ver, hola Ignacio, no sé si me escuchas y te puedes ir conectando. A Muy ver. buenas. A ver, Muy problemas del buenas, directo aquí. Ignacio. A ver, De acuerdo, ya te vemos por aquí. Pues nada, si te parece, compartes pantalla y todo tu enseguida. presentación. De acuerdo. Pues hoy os voy a presentar nuestros sistemas de climatización eficientes, haciendo un poco las instalaciones pues, eficientes y saludables. ¿De acuerdo? Como guión de la presentación, primero os daré una pequeña pincelada de lo que dice el Código Técnico de la Edificación respecto a los edificios energéticamente eficientes y saludables en su apartado de ahorro de energía y de salubridad centrado en la calidad de aire interior, para después aterrizar en un pequeño así, llamado hacia las necesidades normativas que enfrenta el sector. ¿De acuerdo? Como segundo bloque hablaremos de lo que son las instalaciones que aseguran una eficiencia energética y un ambiente saludable dentro de los edificios. Empezaremos hablando de lo que es la sinergia entre los distintos sistemas, entre las distintas instalaciones para asegurar un trabajo conjunto de la eficiencia y la salud. Iremos ya más en detalle a nuestro ecosistema, que responde a todas las necesidades de ahorro de energía y de salubridad, y acabaremos mostrando un par de casos de éxito, ¿de acuerdo? Entonces, yendo a los edificios energéticamente eficientes y saludables. En el Código Técnico de la Edificación, en el documento básico de ahorro de energía, eh, tenemos el objetivo de racionalizar lo que es el uso de la energía, reduciendo su consumo y con la mayor aportación de renovable posible. ¿De acuerdo? Las claves de este documento están en sus distintos documentos básicos, digamos. El primero, el HE0, habla de la limitación del consumo energético. Por fin aparece el término de edificios de consumo cero. ¿Cómo se evalúa esto? Pues evaluando lo que es el consumo de energía primaria total, que no es renovable. ¿De acuerdo? Después tenemos el segundo documento que habla del control de la demanda, haciendo un hincapié muy fuerte en dos aspectos básicos, la envolverte térmica y la zonificación, la cual es fundamental para realmente adaptar las necesidades a la ocupación y a lo que es la vida real del edificio. En el segundo documento, el HE2, se habla de las instalaciones térmicas, realizando un diseño conforme al RITE y siempre orientado a la eficiencia, a la higiene y al bienestar de los usuarios. Aterrizando en lo que sería la parte de energías renovables, hablamos de la contribución renovable a ACS y a las climatizaciones de piscinas bajo cubierta. ¿De acuerdo? En el documento número 5 estamos hablando ya de lo que es la electricidad renovable, con una generación mínima mediante fotovoltaica o medios similares. No hablaremos del documento 6 que habla de la estructura de recarga de vehículos eléctricos, ¿de acuerdo? Muy importante en el RITE, su artículo 12, en el cual se prioriza la eficiencia, la recuperación de energía, muy importante, es decir, la energía que se usa, intentemos no desperdiciarla, porque después tendremos que consumir más claramente, a través de un control inteligente, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro reto como ORCLI no es solo cumplir la norma, es superarla con soluciones integradas a través de un control inteligente, ¿de acuerdo? Un poco de culturilla general que es importante tener en la cabeza. ¿Qué es un edificio energéticamente eficiente? Pues es el edificio cuyo consumo de energía convencional se mantiene a mínimos
pero claramente sin comprometer el confort de sus ocupantes. Un edificio podría consumir lo mínimo indispensable, pero sin hacer estar pues, a gusto a sus ocupantes. Entonces, eso tampoco es posible. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos medir esta eficiencia energética? Pues a través de lo que es la certificación energética, ¿de acuerdo? En el que se mide la energía necesaria para satisfacer la demanda del edificio en unas condiciones normales de ocupación y funcionamiento. Y la expresamos mediante indicadores, ¿de acuerdo? De acuerdo a la codificación IRAE. Aquí medimos el consumo de energía primaria, es decir, la no renovable, y las emisiones de dióxido de carbono. Pero como decimos en Orpli, la mejor energía es la que no se consume. Tenemos que apostar por un estilo de vida sostenible que satisfaga nuestras necesidades presentes, pero sin comprometer a las generaciones futuras. Yendo ya a la parte de salubridad del Código Técnico de la Edificación y centrando en la calidad del interior, el objetivo es reducir el riesgo para la salud de los ocupantes a través del diseño, la construcción y el mantenimiento adecuado del edificio. Muy importante el mantenimiento. ¿De acuerdo? Las claves de este documento, sobre todo en la parte relativa a la calidad del interior, está en asegurar que la ventilación sea suficiente en todos los recintos de la vivienda, evacuando los contaminantes habituales, los CO2, compuestos orgánicos volátiles, humedad, partículas en suspensión, formaldehídos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la calidad de aire no es solamente temperatura y humedad, hay muchas otras cosas. Necesario renovar el aire garantizando una aportación correcta de aire exterior en un modo controlado. Y claramente premiando y obligando a que los productos de la combustión sean siempre por cubierta. En su artículo 11, el RITE nos habla de instalaciones que deben mantener el bienestar y la higiene, evitando contaminantes y garantizando un confort térmico y una calidad de aire. Entonces, un edificio en realidad es saludable no solo si es eficiente energéticamente, sino que garantiza un aire limpio, una humedad controlada y un confort saludable. Por lo que respecta a las necesidades normativas desde el punto de vista de Orpli, el Código Técnico de la Edificación y el RITE nos dan unas bases mínimas, pero en realidad la eficiencia se consigue en el uso real, no solo en los cálculos teóricos y de diseño. Para eso es necesario promover un control dinámico, una gestión activa del uso energético, no solamente unos cálculos iniciales que demuestren que eso es así. En realidad hay que monitorizar durante la vida del edificio cambios que pueda haber que en realidad afecten a los parámetros con los que se calculó, con los que se diseñó la instalación, de cara a hacer un mantenimiento preventivo correcto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué deberían incentivar las normas? Pues una zonificación térmica y una regulación por demanda real, no por demanda teórica. Una integración de un control inteligente basado en sensores y en datos, no solo en parámetros de diseño. Estos datos vienen de la sensórica que nos da la temperatura, la calidad de aire, la humedad y otra serie de factores que influyen y que afectan al control inteligente. La recuperación y la gestión de la energía. Es fundamental no utilizar más energía de la necesaria, existiendo sistemas como puede ser la ventilación mecánica controlada de doble flujo con recuperación de calor, netamente superior a nivel de eficiencia y de confort respecto a la de simple flujo, por poner un ejemplo. Y después tenemos claramente esa monitorización energética de cara a tener un mantenimiento predictivo correcto. Entonces, si no tenemos un control inteligente y una regulación que se adapte, el mejor de los diseños en realidad se queda en un edificio convencional. Si no nos aseguramos que este diseño que se ha realizado, que estos cálculos que se han realizado más que correctamente, en realidad se mantienen a lo largo de los años, se queda en una eficiencia sobre el papel, pero no una eficiencia real. Yendo ya a las instalaciones eficientes y saludables que nos garantizan que nuestro edificio sea eficiente y saludable, queremos hacer hincapié en lo que es la sinergia entre estos sistemas, entre estas instalaciones, ¿de acuerdo? Porque la eficiencia energética real y el bienestar que tenemos al vivir en nuestra vivienda, al habitar en nuestro edificio, no dependen
único sistema, no dependen solo de la climatización, no dependen solo del ahorro energético, depende de la interacción que hay entre ellos, ¿de acuerdo? Y de ahí nace el ecosistema Orcli, E de eficiente y CO de conectado, ¿de acuerdo? En el que, gracias a nuestro suelo radiante refrescante, que sigue siendo el método de climatizar más eficiente de todos, la mayor superficie de intercambio, el mayor confort, porque el calor nos viene de abajo hacia arriba. Muy importante, por ejemplo, los morteros que se usan, de los cuales nos hablará nuestro compañero a posteriori. Es decir, es el sistema que a día de hoy garantiza el mayor confort en calefacción, sin lugar a dudas. La solar térmica, una gran olvidada y defenestrada hace unos cuantos años, quizá por falta de conocimiento. Es, gracias a las nuevas actualizaciones, es un tipo de energía que se va a volver a incentivar, de lo cual estamos solo contentos porque apostamos fuertemente por ella con nuestro sistema Ocasol. Después, la regulación y control. Es el cerebro que tiene que gestionar a través de la entrada de datos reales que toma en tiempo en directo y toma decisiones según la ocupación, según el uso, según realmente, como acabo de decir, el uso que se le da a la vivienda. ¿De acuerdo? Después, la ventilación con recuperación de calor. Es el único método que garantiza realmente una calidad de aire real, manteniendo una eficiencia netamente alta. Tengamos en cuenta que con una recuperación de calor podemos estar perdiendo respecto a la temperatura que tenemos en nuestra habitación, pues, 1,5 grados, 2 grados respecto a la temperatura exterior en condiciones de bastante frío. 2-3 grados exteriores, si tenemos unos 20-21 grados en casa, podemos estar reimpulsando aire limpio del exterior filtrado a unos 19, lo cual es una pérdida energética muy, muy, muy pequeña. Y después, claramente, lo que hace Orcli es poner la calidad de aire interior al centro del ecosistema. ¿Por qué? Porque la calidad de aire, como acabo de comentar, no es solo eh, que el aire esté limpio de humo, que el aire esté limpio de CO2. Estamos hablando de confort higrotérmico, estamos hablando de compuestos orgánicos volátiles, estamos hablando de formaldehídos, estamos hablando realmente de datos que nos sirven para alimentar nuestra regulación y control, a nuestra ventilación y tomar decisiones en tiempo real. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad la verdadera eficiencia se alcanza cuando los sistemas de confort, de calidad de aire y de gestión energética trabajan en un mismo idioma. Si tenemos sistemas aislados, nunca vamos a sacar el máximo rendimiento a nuestra instalación. Y de aquí sale el ecosistema Orcli, de aquí nace, ¿de acuerdo? En el cual la regulación y control está representada por nuestro sistema IDOMUS, muy sencillo de implementar. Nuestras máquinas de ventilación mecánica controlada de doble flujo con recuperación de calor, muy sencillas de instalar, de equilibrar y de gestionar. El suelo radiante refrescante, donde respecto a la tecnología de radiadores tenemos unos consumos netamente inferiores gracias a sus temperaturas de impulsión más bajas. Nuestro equipo de solar térmica, el Ocasol, el único sistema forzado y autónomo del mercado, simplemente hay que enchufar el agua de red y el equipo la calienta maravillosamente gracias a su colector interior, el panel radiante especialmente diseñado, tiene un panel fotovoltaico para alimentar la bomba de circulación que está en el interior. Es un sistema que se puede llevar en medio del monte para obtener agua caliente, de una manera muy sencilla. Como os he comentado antes, el Zaindari es nuestro sensor de calidad de aire interior, que además nos sirve como nexo de unión entre todos los elementos del ecosistema, pudiendo gestionar todo desde una cómoda aplicación que aúna el resto de equipos. Como os he comentado, nuestro Zaindari es calidad del interior, pero mucho más. Nos sirve para realizar la regulación, el control HVAC, así como el tratamiento de la calidad del interior. Muy importante su sensórica, que nos permite tener la certificación RESET. Existen otros equipos de calidad del interior en el mercado, pero la sensórica, es decir, la calidad de las mediciones que nos garantiza la sensórica empleada en nuestro Zaindari, digamos que otros miden con 1 metro mientras nosotros medimos con 1 calibre y la diferencia se siente. Más allá de los muchos parámetros que nos puede dar, temperatura, humedad, partículas en suspensión, compuestos orgánicos volátiles, formaldehídos, el Zaindari nos permite hablar
de más que datos. Nos permite hablar de sensaciones, porque al final el usuario final, decirle que tiene 200 ppm de CO2 en su casa, no sé si le puede parecer mucho o poco, no tiene ese conocimiento de detalle. Pero cuando uno le habla de calidad del interior, de la calidad de ventilación, de la transmisión vírica, ya son conceptos mucho más entendibles por un usuario de aquí. Asimismo, nuestro equipo permite un registro histórico que es muy útil porque sin darnos cuenta uno tiene ciertas costumbres que afectan a su calidad de vida al afectar a la calidad del interior. Es curioso, desde que hemos instalado en casa el Zaindari y miro los registros, veo cuando, por ejemplo, mi mujer se pone perfume antes de salir de casa, porque hay ciertos compuestos que se disparan. Hay ciertas costumbres a la hora de cocinar, a la hora de hacer ciertas tareas que impactan en la calidad de aire y gracias al registro nos podemos dar cuenta de estos costumbres y ponerles remedio en el caso tengan un impacto negativo en nuestra salud. Como os comentaba, más allá de lo que es la calidad de aire, nuestro Zaindari nos permite, a través de su aplicación, que aúna la gestión del resto de equipos de nuestro ecosistema, el poder hacerlo todo desde una aplicación móvil muy sencilla, muy intuitiva y fácil de utilizar. Yendo a los equipos de ventilación mecánica de doble flujo con recuperación de calor, sí que me gustaría hacer un pequeño inciso en la diferencia respecto a los equipos de simple flujo. Los equipos de simple flujo introducen aire fresco sin filtrar en el edificio, con lo que, dependiendo del ambiente en el cual se encuentra nuestra casa, incluso podemos estar introduciendo aire en peores condiciones que el que tenemos dentro de casa. Asimismo, al no tener ningún tipo de recuperación de calor, la eficiencia energética baja netamente. Imaginemos que tenemos en una mañana de invierno una temperatura de 0 grados, esa es el aire que está entrando directamente a nuestra casa sin ningún tipo de filtro ni de recuperación, con lo que el desperdicio energético que tenemos es muy grande. Sin embargo, el doble flujo con recuperación de calor, que es la puesta neta de Orkly, pues tiene filtros que ayudan a limpiar el aire de contaminantes, de polvo, antes de que entre a nuestra vivienda, con lo que el aire que entra ya está filtrado, está limpio. Además de esa limpieza, eh, con su sistema de recuperación de calor, conseguimos que además de limpio, entre templado o un poco más enfriado, según estemos hablando de invierno o de verano. Por lo tanto, el aporte energético que hay que suplir debido a la renovación va a mínimos. Y aquí un pequeño ejemplo de nuestras máquinas de Danterm y nuestro equipo Slim más compacto. Llegando a la parte de regulación y control, os presento lo que sería nuestro sistema iDomus, en el cual podemos tener alimentación de calor o frío, claramente con calderas o en la parte de calor, o con bomba de calor, calor o frío, zonificación de suelo radiante hasta 8 zonas, tenemos también el control clima, que es este dispositivo para modo aire, en las instalaciones en las que solo haya, digamos, equipos de expansión directa, también conocidos como, o comúnmente conocidos como aire acondicionado, para tener un equipo más competitivo. Aquí tenemos la comunicación de los elementos centralizados, elementos de zona y muy importante, el control del punto de rocío en el suelo radiante. ¿Por qué es tan importante? Otros equipos fijan una temperatura, digamos, de impulsión teórica. ¿Eso qué supone? Que nunca llegas a impulsar tan frío en la parte de refrescamiento como fuese posible. ¿Por qué? Claramente esos equipos que trabajan a punto fijo de temperatura, dicho punto fijo está situado bastante lejos de lo que sería el punto de rocío. Por lo tanto, ese delta de grados entre el punto de rocío, que es el punto en el cual el suelo radiante refrescante comenzaría a condensar, estamos perdiendo un delta de grados de enfriamiento muy importante. Nosotros, pudiendo medir y actuar en base a este punto de rocío, digamos, le damos una mayor potencia de enfriamiento al sistema. Asimismo, gestionando la ventilación mecánica forzada, podemos trabajar sobre la humedad de ambiente que, combinada con la sonda de temperatura, nos da una gestión mucho más de detalle y precisa hacia la impulsión de temperaturas frías en el suelo radiante.
Módulo de contabilización de energía, importantísimo de cara a obtener pues, una mayor puntuación en la certificación BREEAM. Es curioso que las normativas no obligan a contabilizar la energía, lo cual da puntos, pero no es obligatorio y desde mi punto de vista es algo que se debería de actuar rápidamente. Es un módulo añadido al módulo anterior, con lo que se puede, digamos, poner o no poner según las necesidades. Y después, gasto pocas palabras, suelo radiante, una tecnología conocida en la que Orkly es uno de los líderes del mercado, claramente con nuestros paneles de tetones o de autofijación con la placa Lotu. Es un sistema de climatización, digamos, más enfocado hacia obra nueva, donde es más sencillo de instalar, pero también tenemos soluciones para rehabilitación. Y repito, es el sistema de climatización por calor más eficiente que hay. Y la parte de refrigeración, que cada vez está tomando más importancia, también le hace un sistema cada vez más atractivo. El solar térmico, representado por el Ocasol, con nuestras soluciones IoT integradas, es un sistema 100% renovable, no tiene ningún tipo de desperdicio de agua, al ser forzado maximiza su eficiencia, es robusto, cualquier tipo de climas, es autónomo, es un sistema sencillísimo de instalar, plug and play, y se puede conectar de tal forma que nos dé una serie de datos de ahorros, consumos, etcétera, a lo largo de su uso. Y aquí un par de casos de éxito, en una casa del norte de España, que situada en Cantabria, en el que tuvimos la oportunidad de instalar pues, nuestro ecosistema prácticamente completo, representado por el suelo radiante y refrescante, ventilación mecánica controlada, nuestra regulación y control de IDOMUS, el Ocasol Smart, y nuestro Saindari, aunque se ve un poco pequeñito, aquí está vigilando y gestionando la calidad del interior y el control de la casa. Otro caso en el cual no teníamos solar, pero sí el resto de elementos, en el cual pues tenemos nuestro colector de suelo radiante al lado de los equipos de regulación y control, todo integrado en un único armario, muy cómodo de instalar, toda la parte de ventilación mecánica controlada, donde tenemos aquí al técnico haciendo el equilibrado de la máquina con una aplicación muy sencilla de utilizar llamada PC Tool. Lo que consiente esta herramienta es, en vez de tener que ir con restrictores mecánicos de flujo, de caudal, equilibrando la instalación, lo cual pues gasta bastante tiempo y dinero de tener ahí al instalador, con esta herramienta, simplemente conectando un ordenador, se hace el equilibrado de manera rapidísima. Y nuestro Zaindari como cerebro y maestro de orquesta de todo el ecosistema. Pues muchísimas gracias, espero que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias, Ignacio. No sé si me podéis confirmar que se ha visto todo correcto, por favor, porque he recibido por ahí un mensaje que a lo mejor no, por si acaso. Yo creo que sí, porque yo lo estaba viendo bien, vaya. Pero si me lo podéis confirmar, vale, sí, genial. Vale, pues Ignacio, muchísimas gracias. Lo primero de todo, vamos a pasar con algunas preguntas que tenemos por aquí, si te Bueno, parece. Preguntan qué proponéis desde Orkly cuando el suelo refrescante no es suficiente para cubrir las necesidades térmicas. entiendo que la pregunta va más ligada a la función de refrescamiento. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos es una solución de ventilación con batería de agua que, sin llegar a tener las prestaciones de un aire acondicionado, sobre todo a nivel de inercia, es decir, es un sistema que es más lento, es más estable, pero es más lento, es menos reactivo, sí que conseguimos bajar una serie de grados más a lo que sería la vivienda. Con lo que es un sistema que, combinado y bien gestionado, trae muchas alegrías. Esa es la propuesta de hoy. Genial, pues muchísimas gracias. Pasamos a Perfecto. la siguiente pregunta. Actualmente no existe obligatoriedad de realizar la contabilización energética. ¿Qué papel juega la legislación al respecto? Pues la legislación, pues, como su propio nombre indica, es la ley que todos tenemos que cumplir. Hasta que algo no sea obligatorio, el usuario final, la industria, tira por la solución normalmente más económica, lo cual no necesariamente es la solución más eficiente y es la solución mejor, con lo que desde nuestro punto de vista y claramente con los tiempos de implementación adecuados, la cosa no puede cambiar de la noche a la mañana, las normativas nos deberían impulsar hacia la obligatoriedad de sistemas de contabilización y de monitorización, digamos, de manera dinámica y activa, porque las prestaciones de un sistema, de un edificio, pueden ir variando con los años y, como comentaba en la presentación,
Una cosa es el diseño y otra cosa es la vida y el mantenimiento de esas prestaciones de diseño, con lo cual es fundamental que sea forzar esa obligatoriedad hacia sistemas más eficientes de monitorización y control. Genial, pues muchísimas gracias por la respuesta, Ignacio. Y tenemos otra por aquí. De todas formas, pues lo dicho, si tenéis alguna pregunta más que pasemos a la siguiente ponencia, al final de las ponencias podréis hacerlas igualmente, igual que se las podéis hacer a Ignacio en estos días, ¿de acuerdo? Ujú. Preguntan qué tipo de ventilación es la más adecuada de cara a garantizar una buena calidad de aire interior y de confort térmico en un edificio. Pues claramente la ventilación mecánica de doble flujo con recuperación de calor. Linkado a la pregunta anterior, es otro de los motivos por los que las legislaciones nos deberían de impulsar hacia este tipo de soluciones, porque más allá de garantizar en realidad la calidad del aire interior a través de sus sistemas de filtrado, lo que nos consienten es que haya una pérdida energética mínima, comparado con un sistema de doble flujo que simplemente, dicho mal y pronto, un ventilador que introduce aire fresco en casa, ese aire sale por los huecos naturales entre las puertas, por los cerramientos, etcétera, etcétera. Eso es un sistema de doble flujo. ¿Es mejor que de simple flujo? Claramente es mejor que nada. Pero si tenemos un sistema que filtra el aire, que lo templa o lo enfría según estemos hablando de invierno-verano, pues digamos que la diferencia es a nivel prestacional, estamos hablando que jugamos deportes distintos. No tiene nada que ver. Genial, pues muchísimas gracias. A Ha quedado vosotros. todo bastante claro. Genial, pues terminamos con esta ponencia de Orcli. Vamos a pasar a la última ponencia. Viene de la mano de Alberto Anaya, ingeniero de caminos y director de desarrollo de negocio en la Terlit España. Alberto, veo que ya estás por aquí conectado. Así que nada, pues compartes pantalla y todo tuyo. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias, Patri. A ver, bueno, en esta última parte de la jornada vamos a hablar de un tema muy específico que se refiere exclusivamente a los suelos radiantes, no al conjunto de sistemas de climatización que han explicado muy bien mis compañeros anteriores de Eurofret y de Orcli, aunque en Orcli es verdad que se ha hecho mucho hincapié en el tema de suelos radiantes como uno de los sistemas más eficaces tanto para la refrigeración como para calefacción de suelos radiantes. Entonces, muchas veces se habla solo del sistema, pero nos olvidamos un poco del mortero, que es un elemento importantísimo porque influye en las condiciones esenciales del sistema, como por ejemplo son la inercia térmica y la conductividad, ambos elementos fundamentales que definen un sistema. Podemos tener un sistema radiante estupendo, pero si descuidamos la inercia térmica o la conductividad del mortero, pues nos habremos cargado todas las bondades o gran parte de las bondades del sistema. La inercia térmica es la resistencia a la transmisión del calor o del frío, depende del conjunto del mortero. Es un factor que depende del espesor, mientras que la conductividad es un elemento intrínseco de cada material, no depende del espesor, es la velocidad de transmisión del calor y ya digo, depende de cada tipo de material, ¿no? Otro de los elementos fundamentales del mortero es el espesor. Muchas veces nos gustaría tener un sistema con menor espesor para tener una mayor eficiencia energética, pero por cuestiones de niveles o por cuestiones, por ejemplo, se da mucho en rehabilitación, se dan limitaciones de niveles que nos obligan a un espesor o al otro. Y luego tenemos toda una serie de características que debe cumplir el mortero para que cumpla su función, como una resistencia determinada para que sea soporte adecuada para el pavimento, que haga una buena distribución de cargas, que sea un mortero durable. Y luego también hay morteros que pueden variar dependiendo del recinto. Si es un recinto, normalmente son interiores, pero pueden ser secos o húmedos. Y bueno, ahora veremos que la Terlite ha desarrollado uno incluso para exteriores, que luego veremos. Entonces, aquí tenemos el esquema de lo que sería un sistema radiante completo. El elemento fundamental, por supuesto, es el sistema radiante, el que está marcado con número 2. Y luego tenemos dos morteros. El primero es el mortero que va sobre el sistema radiante, que es el que va a ser el objeto principal de la presentación de hoy.
Y luego una solera o base recrecido que puede ser, que también puede ser un mortero especial al que también le dedicaremos unos minutos en la presentación de hoy. Bueno, la normativa clasifica los sistemas de suelo radiante según la base del sistema y del tipo de mortero. Entonces, hay dos sistemas tradicionales. Uno, el tradicional y punto, que es el que pide 30 milímetros de espesor. Esto se ha quedado un poco desfasado, como ahora veremos, porque lo que se trata es de ir siempre a los menores espesores posibles para tener mayor eficiencia energética con una menor inercia. Luego los sistemas tradicionales de espesor reducido, que se han ido desarrollando también en los últimos años. Y por último, sistemas de baja inercia, que son sistemas diferentes, que no tienen paneles aislantes, sino que son paneles de clip o de rejilla, que tienen la característica de que tienen un espesor mínimo. Esto es la clasificación según la normativa, ¿vale? Entonces, ¿en qué varía la inercia térmica en función de un sistema a otro? Pues, como hemos dicho, la inercia es la resistencia del conjunto a la transmisión del calor y eso al final se traduce en tiempo. Aquí vemos en la gráfica que con un mortero de baja inercia, para llegar a una determinada temperatura del orden de 25 grados o 24 grados y medio, un sistema de baja inercia puede tardar 4 horas, mientras que un sistema tradicional puede tardar 13 horas. Claro, cuanto más tiempo tardamos en alcanzar la temperatura de confort, mayor gasto energético, menor confort, porque evidentemente antes de alcanzar la temperatura de confort ya estamos allí, pero estamos con una temperatura que no es la que nos gustaría, que no es la ideal. Esto un poco para ilustrar la inercia térmica y la importancia de los espesores en función de la inercia térmica. La normativa establece que el mortero tradicional es de 30 milímetros, que es lo que hemos visto antes, ¿no? Esto, como digo, ya se queda un poco desfasado porque ahora se pretende siempre ir a menores espesores y la normativa admite cualquier espesor menor siempre que el fabricante de alguna manera los garantice, como es, por supuesto, nuestro caso. Bueno, pues vamos a entrar un poco más en concreto lo que ofrece la Terlite. La Terlite es una empresa de soluciones técnicas. Somos muy conocidos en refuerzos de forjados, en rehabilitación de edificios, en otro tipo de morteros térmicos. Y tenemos desarrollada una gama específica para morteros de suelos radiantes. La gama la llamamos Paris, que viene del italiano Pavimenti Riscaldati. La empresa es italiana, la Terlite es una empresa italiana. Y la palabra París no tiene nada que ver con la capital de Francia, lógicamente, sino que es las iniciaciones de Pavimenti Riscaldati, ¿vale? Que son suelos calefactados en italiano. Realmente podríamos también ya hablar de suelos refrigerados, suelos refrigerados, porque es verdad que una de las características de los sistemas radiantes es el altísimo grado de confort que se consigue en el aspecto de refrigeración en los meses de verano. Entonces tenemos distintos tipos de mortero. Tenemos un primer mortero de alta conductividad para espesores de más de 2 centímetros. Tenemos un producto que es quizás nuestro producto estrella, que es el Paris Slim, que es un mortero para espesores muy reducidos, de más de 10 milímetros para sistemas radiantes tradicionales de base aislante y tetones, o de 5 milímetros para sistemas sin base aislante, o de 7 milímetros con sistemas sobre placa aislante. Tenemos un tercer producto que es el Paris Fluid, que es para los mismos espesores que el Paris 2.0, pero con la diferencia de la consistencia. Es un autonivelante. En algunos casos se exige, por cuestiones de aplicación, que el producto sea autonivelante. Y bueno, esto nos ha llevado a desarrollar este segundo mortero para mayores de 2 centímetros, que es el Paris Fluid. Y por último tenemos un producto novedoso, lo hemos lanzado este año, que es el Paris Spa, que es un producto que es peor desde el punto de vista de espesores porque necesita 3 centímetros,
pero por ejemplo se utiliza para spas, piscinas, incluso se podría aplicar en exteriores, cosa que cualquiera de los otros no se puede. O sea que el Paris Spa es un producto muy, muy específico para un tipo de aplicación, como digo, en ambientes húmedos. En definitiva, lo que os quiero transmitir es que la Terlite tiene un tipo de mortero para cada situación. Muchas veces se piensa que con el mortero siempre es el mismo, independientemente de cualquier cosa, bueno, y muchas veces se utiliza un tipo de mortero que se utiliza en una solera para un recrecido en edificación, se utiliza para el suelo radiante. Nosotros, de alguna manera, lo que hemos hecho es especializarnos en morteros que van específicamente a suelos radiantes, y esto es lo que constituye nuestra gama Paris. Como comentábamos antes, el espesor influye mucho en la inercia térmica. Cuanto menor es el espesor, menor inercia térmica tenemos, lo que supone una rapidez en la respuesta del sistema y también la posibilidad de alternar distintas potencias térmicas en función de los horarios de uso con una mayor rapidez. Hay una mayor flexibilidad para cambiar las temperaturas del sistema. Si tuviéramos una inercia térmica muy alta y marcamos una temperatura no sé, en verano de 20 grados y la queremos bajar incluso más, si no tenemos un mortero con un espesor reducido, esta transición se hace muy lentamente, con lo cual supone un gasto energético mayor. El segundo factor que hablábamos también es la conductividad. La conductividad, como decía, no es un factor que depende del conjunto del sistema, del todo del mortero, sino que es una característica del material. Cada material tiene una conductividad determinada y la conductividad lo que supone es la velocidad de transmisión de la energía térmica, tanto en calor como en frío. Entonces, con una elevada conductividad se puede conseguir con una temperatura de agua más baja para un determinado nivel de confort, en el caso de calefacción, con un mayor rendimiento del sistema y mayores ahorros energéticos y económicos. Estas son las distintas conductividades para los cuatro sistemas, los cuatro tipos de mortero que hemos comentado. El que tiene una conductividad mayor es el Paris 2.0 y los demás pues están en el torno del 1,60 a 1,70 vatios por metro y grado Kelvin. ¿Esto quiere decir que el Paris 2.0 es el mejor mortero? Pues la respuesta es que no, depende, porque si queremos ir a un espesor reducido, el Paris 2.0 no lo permite, porque el Paris 2.0, como hemos visto antes, requiere un espesor mínimo de 2 centímetros y por tanto puede tener una mayor eficiencia energética un mortero Paris Slim con una conductividad menor, pero un espesor, por ejemplo, de la mitad, con lo cual al final la eficiencia térmica es mucho mayor. Una característica de los morteros radiantes de Paris, de la gama Paris, esto es como consecuencia de lo que hemos comentado antes de la inercia térmica. Siempre la puesta en marcha del sistema tiene que hacerse gradualmente para evitar un cambio brusco de temperaturas en el mortero. Entonces, con un mortero tradicional estamos tardando del orden de 21 días. Un mortero tradicional, que no es ninguno de los que hemos visto ahora, por supuesto. En cambio, con cualquiera de los morteros Paris, la puesta en marcha se reduce a tan solo 4 días. A partir de los 4 días ya podemos tener una primera temperatura de funcionamiento de 25 grados y luego ya ajustarla, al cabo de 3 días, ajustarla a la temperatura de confort de programación que queramos. Otras ventajas es la posibilidad de aplicar cualquier tipo de pavimento de una manera rápida. Cualquiera de los 4 morteros que hemos visto está listo para admitir el pavimento final, eh, con cementos colas o los típicos colas para parqué, si es el caso de parqué. Y luego otra característica es que todos los elementos, todos los productos han mirado mucho están muy estudiados desde el punto de vista de la retracción, para poder cubrir áreas hasta 200 metros cuadrados sin juntas de hidratación, como por ejemplo los dos autonivelantes, el Slim y el Paris Fluid, o 150 metros cuadrados sin junta
para el París 2.0, cuando en algunos casos, pues cada 40 o 50 metros tienes que estar haciendo juntas si el mortero no está suficientemente preparado teniendo en cuenta este aspecto tan importante también a la hora de la construcción del mortero, de la aplicación. Bueno, aquí vemos los 4 productos que hemos comentado con con las características principales: conductividad térmica, el tipo de consistencia, la resistencia y su certificación medioambiental, que es en este caso CAM, que es un organismo italiano de certificación medioambiental. Bueno, es un poco resumen de lo que hemos visto antes. Insisto, los más utilizados en este momento son los 2 primeros, el Paris 2.0 por su elevada conductividad cuando el espesor tiene que ser mayor de 2 centímetros, y el Paris Slim cuando se requiere una máxima eficiencia energética, porque aunque tiene una conductividad térmica un poquitín menor, la inercia térmica es menor también, gracias a que permite menores espesores, y por tanto pues tenemos una mayor eficiencia térmica que, como hemos visto, se traduce al final en ahorros económicos y confort. En cuanto a consistencia, si clasificamos a los productos por consistencia, tenemos 2 morteros que son de consistencia semiseca, el Paris 2.0 y el nuevo Paris Spa, cada uno para unos espesores determinados. Y como consistencia fluida o autonivelante, pues tenemos el Paris Fluid y el Paris Slim. Esto influye sobre todo en los aspectos prácticos de la colocación, aunque hay muchas similitudes. Los 2 morteros de consistencia seca, bueno, igual que en los de fluida, pero hay siempre que colocar la banda perimetral, colocar las placas en los tubos del sistema, establecer los niveles y maestras, y luego se puede colocar con una hormigonera tradicional, con un mortero tradicional, o con una bomba. También se puede bombear con un equipo de bombeo de morteros tipo de plastón. Y la aplicación es muy tradicional. O sea, muchas veces se elige el Paris 2.0 porque no requiere un cuidado tan exquisito de los niveles. Digamos que cualquier albañil puede aplicar el Paris 2.0 o el Paris Spa, ¿no? En los morteros autonivelantes, un poco la preparación es la misma, con la colocación perimetral, la fijación de los tetones, el sistema radiante o la rejilla y las tuberías. Y luego es muy importante, a diferencia, bueno, en el otro es muy importante la nivelación, pero de alguna manera aquí, cuando estamos hablando de milímetros, de 10 milímetros, pues pasar de 9 a 13 milímetros, pues es importante. Entonces aquí la precisión tiene que ser máxima, y cobran especial importancia los trípodes de nivelación, porque además, como la nivelación la hace el propio mortero, una parte importante la hace el propio mortero eh, por, eh, por sí solo, es importante, por su consistencia autonivelante, es importante tener un exquisito cuidado de los niveles, ¿no? El tipo de amasadora es diferente, ya no es una bomba tradicional de plastón, ni por supuesto es una hormigonera. Son productos que tienen que colocarse con bombas de bombeo en continuo. Es importante hacer una prueba de fluidez para ajustar el agua, y por supuesto también muy importante mantener una humedad mínima para que no se produzca un secado brusco durante el tiempo de fraguado del mortero, y mantener siempre todos los espacios abiertos cerrados, ¿no? Y luego, por último, aunque el producto sea autonivelante, siempre se ayuda a la nivelación con extendedores como el que veis en la imagen. Bueno, pues hasta aquí el apartado de morteros Paris de suelos radiantes. Vamos a ver un tercer elemento, que es el que veíamos al principio, que es el mortero que hemos desarrollado también en la Terlite para procurar un mayor aislamiento del sistema. Es un mortero que va por la parte inferior
es el punto 3 del gráfico que hemos visto. Bueno, el sistema radiante siempre trae incorporado, o muchas veces o muy frecuentemente trae incorporado un aislamiento, pero a veces se quiere potenciar todavía más ese aislamiento y entonces en lugar de colocar un mortero tradicional, pues se coloca un mortero aislante por debajo del propio sistema. Y ese es un poco el caso nuestro, que es el, eh, el Paris, veremos ahora que se llama la Thermix Zen Mini, que es un mortero aislante con mayor eficiencia energética y como hemos visto antes, la eficiencia energética se traduce siempre en menor coste y mayor confort. Aquí vemos el esquema del sistema radiante y el producto, que es el Thermix Zen Mini, que se coloca por debajo, porque lo que su función es aislar. Es un producto que está hecho con arcilla expandida, que como sabéis es un material aislante y es muy ligero, que también muchas veces se requiere para evitar sobrecargas en el sistema. El aislamiento térmico hacia las capas inferiores, la normativa exige un aislamiento térmico en función del tipo de solera o de forjado. Por ejemplo, para forjados que están en contacto con el exterior se requiere un 1,5 metros cuadrados por grado Kelvin y vatio, que es la máxima, porque efectivamente está más expuesto a la intemperie. Cuando, por ejemplo, en trasteros es solamente 0,75, en plantas superiores 0,75 y en el resto de plantas del orden de 1,25. Esto un poco es para reforzar el argumento de la importancia de tener un aislamiento adecuado por debajo del sistema radiante. En la Thermix Mini se consigue una superficie cerrada y compacta, es un producto muy fácil de aplicar, tiene se fragua con relativa rapidez, tiene un contenido muy, muy pequeño de humedad, es muy ligero y tiene una capacidad aislante significativa. Bueno, ya terminando, vuelvo otra vez al resumen de la parte principal de la presentación, que son los morteros radiantes, la gama Paris que hemos visto antes, con los distintos espesores y las características de cada uno de los morteros. Y por último, simplemente comentaros que tenemos un equipo técnico en caso de que se requiera un estudio, por ejemplo, por elementos finitos de aspectos de entrar en el detalle de inercias, conductividades. Tenemos un equipo técnico que se encarga de esto desde Italia. Trabajamos en Italia con muchísimas empresas de sistemas radiantes, tenemos acuerdos con ellos. Eh, en España queremos empezar a implementar esta política de llegar a acuerdos con sistemas radiantes de tal manera que haya casi una recomendación mutua entre el fabricante del sistema y el fabricante del mortero, ¿no? Y luego existe un sistema, tenemos un equipo de asistencia en obra para determinar el tipo de mortero más adecuado. Hay una persona específica que es Alessandro Sieri, promotor técnico comercial, yo mismo como director de desarrollo en España, y luego tenemos agentes divididos en 5 zonas en España. Y bueno, pues sin más, esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención y nada, si tenéis alguna pregunta, pues encantado en contestarla. Muchísimas gracias, Alberto, por tu ponencia. Ha sido, la verdad, muy interesante. Si te parece, vamos a pasar a hacerte un par de preguntas que tenemos por aquí. Repito, Ujú, por favor, que si tenéis alguna pregunta más, ya sea tanto para Alberto como para el resto de ponentes, podéis dejárnosla e intentaremos hacer una pequeña mesa redonda. En caso de que no haya, pues nada, terminaríamos. Pero bueno, vamos a pasar a tus preguntas, Alberto. ujú. Preguntan por aquí qué se debe tener en cuenta a la hora de elegir el tipo de mortero para un suelo radiante. Bueno, como he dicho antes, a lo largo de la presentación, el factor fundamental es el espesor. Cuanto menor espesor, mayor eficiencia térmica, al final mayor ahorro económico, mayor confort. Lo que pasa es que a veces no podemos, primero, no podemos ir al espesor que desearíamos. Por ejemplo, esto se puede ocurrir mucho en rehabilitaciones y nos marcan un espesor mínimo de 2 centímetros. Y muchas veces el propio constructor o el propio aplicador
prefiere a colocar un tipo de mortero u otro, prefiere un autonivelante, prefiere una consistencia semiseca. Entonces, el factor fundamental sería el espesor y el segundo sería el tipo de consistencia que queremos para el mortero. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Alberto. La siguiente pregunta dice, ¿qué superficie máxima se puede realizar sin juntas con los morteros paris de la Terlite? Bueno, como he dicho, todos los morteros Paris tienen muy cuidado el tema de la retracción. La máxima superficie son 200 metros cuadrados, que se pueden conseguir con el Paris Fluid y el Paris Slim, y con el Paris 2.0, 150 metros cuadrados, que es mucho más de lo que se consigue con un mortero tradicional. Genial, pues muchísimas gracias. Pasamos a otra pregunta. Nos pregunta, ¿qué sistema se recomienda para potenciar al máximo el suelo refrescante? Lo que pasa es que no sé si esta es para ti o sería para Ignacio Sánchez. De todas Bueno, formas, en lo que a mí refiere, vuelvo otra vez a lo mismo, que es el menor espesor posible. Cuanto menos espesor, más eficiencia energética, mayor confort, menor coste económico, menor inercia, menor tiempo para que el suelo, el ambiente se enfríe, ¿eh? Entonces, siempre que podamos ir al espesor mínimo, si podemos ir a un espesor de 1 centímetro, pues sería lo ideal. perfecto, pues muchas gracias, Alberto. No sé Tenemos si otra... Ignacio puede añadir algo Sí, más en lo que es el eso. sistema propiamente dicho. Por nuestra parte, más allá del apoyo con una ventilación apoyada con batería de agua, es fundamental el control del punto de rocío. Como comentaba en la presentación, hay sistemas que fijan un punto, digamos, de mínimo de temperatura en el cual ya, por debajo del cual, pues no está permitido el funcionamiento, y normalmente por seguridad está realmente lejos de lo que acabaría siendo un punto de rocío real. Por lo tanto, si conseguimos monitorizar dicho punto de rocío de manera dinámica, porque la humedad ambiente va cambiando, la temperatura va cambiando, no es lo mismo en el salón, en una habitación, etcétera, etcétera, a través de la zonificación podemos impulsar distintas temperaturas. Quiero decir, es muy importante mantener el control de dicho punto de rocío y actuar en consecuencia. Es decir, como he comentado, es una orquesta con varios, digamos, músicos. No, uno solo hace poco. Si queremos un concierto, tiene que haber varios actores tocando. Genial, pues muchísimas gracias a los dos, la verdad. Lo dicho, si alguien tiene alguna pregunta que puedan responder todos los ponentes, es muy interesante, la verdad, que compartáis vuestros puntos de vista. Por ahora tenemos otra pregunta más para ti, Alberto. Preguntan qué mortero de los presentados ofrece la máxima eficiencia energética. El Paris Slim es el mortero con menor espesor, como he comentado a lo largo de la presentación, y por tanto es el que ofrece mayor eficiencia energética. El hecho de que existan otros morteros es porque muchas veces no podemos ir a ese espesor, o porque incluso, como he dicho antes, hay veces que por cuestiones prácticas se prefiere un mortero, por ejemplo, de consistencia semiseca, pero desde el punto de vista de eficiencia energética, el más eficaz es el Paris Slim. También es verdad que hay un factor de precio, porque es un mortero más tecnificado y es un poco más caro. Para mí es un error terrible al final determinar el mortero que coloco por el coste que tiene, porque todo esto al final lo vas a ahorrar a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, pero es verdad que a veces nos dicen, no, me quedo con este que es un poco más barato, total, 1 centímetro más también lo encaja. Entonces, pero bueno, mi recomendación sería siempre ir al mortero de menor espesor, siempre que sea posible, que los niveles lo permitan. Genial, pues muchísimas gracias. Dicen por aquí otra pregunta. En un clima frío, con la necesidad de tener la instalación varias horas a régimen y poca oscilación térmica, ¿no sería mejor tener cierta inercia en el sistema? Desde nuestro punto de vista, los sistemas que ofrecen a la larga un mayor confort son los sistemas de baja inercia, como puede ser un suelo radiante. ¿Qué sucede? Esto también es un tema de costumbre. Me explico. Hay que educar al usuario en cómo funcionan los sistemas. Si una persona está pensando en entrar en su casa y llegar a su confort rápidamente, claramente eso requiere un sistema de una inercia muy baja.
Es decir, yo enciendo rápidamente y enseguida llego pues a la condición que considero. Es por eso que estos sistemas pues, requieren de una educación, en el sentido de que si quiero unas ciertas condiciones, pues claramente no puedo llegar a apretar un botón y esperar que en 20 minutos llegar en las condiciones que quiero estar. Son sistemas que están pensados para estar funcionando, digamos, al ralentí el mayor tiempo posible, y eso no implica que tenga mayor consumo por estar más tiempo encendidos. Es como el ejemplo de tener un coche e ir todo el tiempo a 50 o a 100, paro, a 100, paro. Es decir, es mejor desde un punto de vista de una instalación de funcionamiento ir todo el tiempo a 50 sin, sin oscilación. Genial, muchas gracias. No sé si Alberto o Silvia queréis añadir algo más a esto. En caso de que alguien tenga alguna pregunta más, por favor, es el momento de dejarla. Si no, pues tendríamos que dar por finalizado el webinar. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. Silvia, no sé si querías añadir algo. No quiero añadir nada. Genial. Lo Bueno, han pues hecho perfectamente los demás. perfecto. Pues nada, entonces vamos a llegar aquí al final del webinar. Daros las gracias a los tres pues, por estar aquí con nosotros, acompañarnos, por supuesto a todos los asistentes. Ya lo he comunicado, de todas formas, lo repito, vais a tener el vídeo en YouTube a lo largo de esta semana, os llegará un mail con el link, también lo subiremos en nuestra web. Y también tendréis las presentaciones. Desde aquí pues os pido a los ponentes que si nos las podéis facilitar, las podremos subir para que las puedan descargar. Tenéis vuestros contactos, así que pueden contactar con vosotros. Y por mi parte, pues nada, lo mismo. Daros las gracias, deciros que tenemos en diciembre un nuevo webinar, así que os espero por ahí. Y muchísimas gracias, la verdad, por acompañarnos esta mañana. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias a ti, Patri, y a todos los asistentes. Exactamente. Gracias Hasta a todos los asistentes y a vosotros también. Muchas gracias, Hasta luego. adiós. Chao.